Importante generar conciencia sobre este tema, por ello quiero invitar a nuestro escenario a Natalia Lever, directora del Climate Reality Project en América. Saludos Natalia, gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender la gravedad de este asunto. Lula lo decía, hay que tomar medidas urgentes ya porque la situación está próxima a llegar a un punto de no retorno. De acuerdo a las investigaciones desde la parte científica, ayúdanos a entender qué está pasando en la Amazonía. César, muchísimas gracias por esta invitación. Como dices, es muy importante que todos empecemos a hablar de la Amazonía y cómo podemos cuidarla. Efectivamente, el año pasado llegó a récord la deforestación en la zona y bueno, esto tiene varias fuentes. Por un lado, y la más importante, es la industria ganadera. Brasil sabemos que tiene el 60% de la selva amazónica y el 80% de la deforestación en este país está relacionada directa o indirectamente con la industria ganadera. También, César, se están expandiendo las fronteras agrícolas y en Ecuador, principalmente con el monocultivo de aceite de palma, cada vez se pierden más hectáreas de bosque tropical. El tráfico de madera ilegal es muy grande en la Amazonía. Países como Estados Unidos, Bélgica, Portugal son los que más importan madera ilegal del bosque tropical de la Amazonía y la minería legal e ilegal de oro. Así que vemos que hay una serie de actores que tienen responsabilidad sobre esto, pero que también podemos tener soluciones muy importantes. Desde los gobiernos hay que poner políticas de cero deforestación ya y evitar que se comercie con especies ilegales de la Amazonía. Las empresas tienen que tener una mayor responsabilidad y evitar implicarse en proyectos que estén deforestando la Amazonía, y las personas desde la sociedad civil tener un mayor conocimiento y exigir a gobiernos y empresas que hagan una mejor labor. En el día a día podemos también reducir nuestro consumo de carne, que como ya lo dijimos, es el principal impulsor de esta deforestación. Natalia, el gran problema es que todo ha quedado en la retórica. Vemos a través de los noticieros, desde nuestros hogares, todos los días de estas noticias y se habla mucho y se dice estamos acabando con la Amazonía, pero en la realidad nos parece muy lejano el asunto. ¿A qué porcentaje estamos de ese punto de no retorno y qué puede ocurrir si llegamos a esa instancia? Bueno, la Amazonía tiene un rol importantísimo, no solamente en la región de Sudamérica, sino como ya lo decías, en el mundo, porque regula, es uno de los grandes pulmones del planeta. Y nos cuesta mucho trabajo entender qué pasaría si perdiéramos este sistema hidrológico tan importante. Para empezar, Sudamérica, partes importantes de Sudamérica serían un desierto, César, porque lo que hace la selva es humedecer a toda la región. Por otro lado, bueno, en la década de los 90, la Amazonía absorbía casi 2.000 millones de toneladas de CO2. En la década de los 90. Ese número ahora se ha disminuido casi a la mitad. En un poco más de 20 años estamos estamos sacando menos de la mitad de CO2 de la atmósfera a través de la Amazonía. Eso tiene consecuencias muy graves, especialmente para América Latina, porque el cambio climático, y lo estamos viendo todos los días, genera mayores incendios, inundaciones, sequías, huracanes, que generan pérdidas de vidas y pérdidas también económicas muy grandes. Ya lo dijo el Foro Económico Mundial, por más de 4 años consecutivos, que no ataquemos de manera urgente y dedicada el cambio climático nos va a llevar a las pérdidas económicas es el riesgo económico más importante a nivel global. César, estamos muy cerca de este punto de no retorno. Afortunadamente ya tenemos de nuevo en la presidencia a Lula en Brasil, que cuando fue presidente se vieron las tasas de deforestación más bajas en el país, y tenemos que también empezar a darle valor económico a los ecosistemas, porque una razón importante de que estemos avanzando estas fronteras agroecológicas es que estos países necesitan crecimiento y desarrollo económico en el corto plazo. Entonces hay este enfrentamiento entre gobiernos, las comunidades indígenas, los ambientalistas, de bueno, es que necesito crecer económicamente, y pareciera que la conservación del ecosistema no está articulado con esa meta. Es algo muy importante lo que dices, hay que trabajar en territorio porque
aparentemente la falta de acceso a servicios, la falta de acceso a otras fuentes de ingresos de estas comunidades, sobre todo en la parte fronteriza entre Brasil y Bolivia, es la que ha provocado, por ejemplo, la quema forestal, una tradición que aparentemente dentro de la idiosincrasia de la gente que se dedica a la agricultura fomenta el abonar la tierra. Ya lo vemos, por ejemplo, en países como Chile. La situación es extrema. Los incendios acaban con vidas, con miles de hectáreas. En Chile solamente en este año, en este incendio se acaba de quemar todo lo que correspondía a un año. Entonces, la oportunidad, las políticas de inclusión son fundamentales. De inclusión y César también de trabajo con diferentes actores, gobiernos, comunidades, pueblos afrodescendientes, juventudes. Eso es lo que hacemos también en Climate Reality. Ayudamos a articular que todas esas personas platiquen, cuenten cuáles son sus intereses y cómo podemos avanzar hacia una visión, porque hay que imaginarnos qué pasaría si no estuviera el Amazonas, pero también hay que imaginarnos qué pasaría si aprovechamos todas las oportunidades económicas que tenemos. En el Amazonas están el 10% de la fauna, miles de sus plantas se utilizan para medicinas que consumimos todos los días. En Ecuador, que tiene solamente el 2% de la biomasa amazónica, es una de las partes más biodiversas. En tan solo una hectárea del Parque Yasuní se registraron 670 especies de árboles, más que en toda América del Norte. Entonces, César, eso tiene un valor económico muy importante y los gobiernos de América Latina, los gobiernos amazónicos lo tienen que entender y también nosotros como sociedad civil impulsar para ver crecer esta economía verde que pone valor sobre lo que realmente importa. Claro, nos hemos hecho demasiado dependientes, el ser humano tiene ese desperfecto, si se puede llamar de alguna forma o darle un calificativo, a depender, por ejemplo, de ciertas industrias. Ha sido una real maldición para muchos países el depender, por ejemplo, en el Ecuador, del petróleo y no generar otro tipo de industrias, por ejemplo, la turística, que aprovecha la riqueza que tenemos y además fomenta a desarrollar mucho trabajo, a conservar las zonas, genera un amor propio por lo que tenemos, ¿no? Y vemos ejemplos de esto, por ejemplo, en Costa Rica, que más del 60% de su territorio es área natural protegida y tienen remesas muy importantes del turismo ecológico. Entonces, como dices, ahí hay unas líneas económicas importantes, además de transformar, por supuesto, los sistemas económicos que nos ayuden a darle el valor económico a los ecosistemas. La Amazonía es una de las 7 maravillas del mundo natural. Como ya decía, tiene muchísima biodiversidad y podemos aprovechar muchas oportunidades si lo hacemos bien, pero tenemos que tener deforestación cero ya. Y bueno, Ecuador tiene una oportunidad muy importante. Esto que tocas, este tema que tocas de la industria petrolera, de la industria minera, tenemos que detenerla porque, bueno, decías, es que somos muy dependientes de ciertas industrias. ¿De qué más somos dependientes sino de respirar, de comer y de tomar agua, no? Muy bien, con esa importante reflexión me quedo. Natalia, gracias por estar con nosotros tratando un tema fundamental. La Amazonía debe ser un esfuerzo de todos. Conservarla es la diferencia entre vivir o desaparecer como raza. Muy gentil, gracias. Muchas gracias, César. Y pues los invito a que nos sigan en redes sociales en @climatelatino para aquellos que quieran tomar mayor acción. Con gusto.